Mm. No les puedo hablar muy duro porque si no, vamos a incomodar a las personas que vienen a arreglar las tumbas de sus familiares. Pero ya estamos por acá. Estamos ahora sí que en el cementerio. Como les digo, nada más vamos a contar las historias de algunos seguidores que mandan sus experiencias en ese apartado, ¿no? Personas que han tenido situaciones con cementerios y cosas así. Pero, pues, obviamente, esperemos que el día de hoy podamos estar un rato por acá. Y que pues no haya ningún problema. O por lo menos eso espero yo. Pero bueno. A ver. Ay. Voy a sentar tantito aquí con todos ustedes. Saludarlos. Mandarles un saludo a todos y a los moderadores, si es que ya se encuentran aquí conmigo algunos moderadores. Me parece que no hay ningún moderador por el momento, pero bueno, si es que nos van a acompañar, recuerden que el día de hoy estamos en un cementerio y vamos a platicar algunas historias, algunos relatos que tengo, pues de lo que serían las personas que nos mandan sus historias aquí en Facebook, en TikTok y en, ¿cómo se llama? En el correo de contacto Biografía del Misterio. Para Jessica Borges, ojalá que sí se pronuncie. Si es que sí se pronuncia así, pues un saludote de parte de Biografía del Misterio. El día de hoy, en tu cumpleaños, que la pases muy, muy bien y te mandamos un gran abrazo. Ahorita, pues vamos a iniciar con el recorrido. Como les digo, hay partes en donde no voy a poder platicar mucho porque hay personas ya arreglando las tumbas de sus familiares. Entonces vamos a ir haciendo el recorrido. Yo les voy contando algunas cosas y más que nada son las historias o experiencias de los seguidores que nos mandan por mensajes, ¿no? Entonces, pues eso genera en todos nosotros que vamos escuchando las historias y espero también no poder incomodar mucho a las personas que pues obviamente están aquí en el cementerio. Si veo gente, no vamos a platicar, pero la siguiente historia que les voy a comentar es una historia que pues obviamente tiene que ver con un cementerio, ¿no? Fíjense que esta historia es muy curiosa porque cuando yo la leí, era muy parecida también a una que ya había leído hace unos meses o semanas, en donde las personas que venían a dejarle flores a sus familiares trascendidos, pues obviamente tuvieron una experiencia curiosa con estos temas de los trascendidos, ¿no? Y con eso me refiero a que cuando vinieron a dejarles cosas, aquí por lo menos en México se acostumbra a adornar con la flor de cempasúchil, que pues obviamente es como esta, miren, así, que adornos, ¿no? Y cuando vinieron a adornarle a sus familiares, ellos relataron que pudieron tener contacto no contacto como tal, sino que pudieron escuchar algún tipo de voces, algún tipo de cosas extrañas que estaban deambulando por el cementerio. La historia la mandó un señor. Este señor dice que cuando trascendió su esposa, lo que ocurrió fue que, pues, en general la familia, pues, ya no estaba tan unida como siempre. Y eso generó en ellos una situación, pues, de desapego entre todos los que estaban formando esta familia. Poco a poco, el señor trató de ir reuniendo a sus hijos, a los nietos y a las personas que, pues, obviamente, tratan de poder recordar a su madre, a la persona que, pues, obviamente había trascendido en ese tiempo. Y relata este señor que hubo una ocasión mientras ellos estaban deambulando en el cementerio. No era día de los trascendidos, como por ejemplo ahorita que ya se acercan, trataban de ir lo más común al cementerio lo más seguido para poder pasar un tiempo con su familia. Sin embargo, esa ocasión que pudieron estar ahí, en esta parte del cementerio, él relata en su historia que a su esposa le hicieron como esta delimitación, en su mayoría todas las delimitaciones de las tumbas que son como estas, miren, delimitaciones así, con este tipo de trabajo.
Pero el Señor dice que le puso un pequeño techo en la parte de arriba y sobre este techo colgaron algunas cosas. Entonces, sobre de esta situación, el Señor relata que cada vez que iban, a la señora le gustaban mucho estas como figuritas que con el viento producen algún movimiento y pues alguna situación de sonido, ¿no? Dice este señor que en esas ocasiones cuando llegaba a ir solo, y más que nada esto en su cumpleaños, aquí relata una historia pues bastante complicada, compleja, triste hasta cierta medida, porque el señor dice que en sus cumpleaños muchas veces sus hijos no llegaban y que realmente él siente que es porque pues su esposa era la que faltaba en la familia, ¿no? Y que muchas veces él lo que hacía era ir al cementerio y pues pasar un ratito ahí con su esposa. Pero cuando puso el techito y puso esta parte de de las cositas estas que se mueven con el viento y suenan, decía que en muchas ocasiones estas cositas que pues obviamente se movían, ¿no? No cosas como estas, sino que eran como situaciones que generaban algún tipo de sonido, campanitas y cosas así. Ajá, por aquí estoy viendo que dicen reguiletes, pero no. El señor habla de unas cositas que con el viento se movían, producían algún tipo de sonido como campanas y cosas así. Entonces, cuando el señor acudía a este lugar, estas campanitas se movían. Y dice que se pasaba mucho tiempo ahí, pues obviamente platicando con su esposa, de las situaciones que había vivido comúnmente en la vida. Hasta que un día el señor llegó y se sentía muy triste. Había peleado con uno de sus hijos. Cuando llegó a la tumba de su esposa, él empezó a platicar cosas así extrañas con su esposa, ¿no? Para esto, en la historia, el señor pues no es muy grande, su esposa también no era muy grande. De hecho, por lo que entendí, trascendieron ahorita en lo del COVID, en lo de la pandemia, perdón, en lo que hubo aquí en la pandemia. Y pues resultaba ser que esta situación le había dejado un vacío bastante grande al señor. Conforme iban avanzando los días y todo eso, pues la familia se fue desintegrando como les platico. Esa ocasión, mientras el señor le estaba platicando el problema o la situación que había vivido con uno de sus hijos y que pues el hijo ya no le hablaba, dice que empezó a sonar de una forma muy particular lo que sería este objeto que produce sonidos, estas campanitas que estaban colgadas del techo de la tumba de la señora. Y que se le hizo muy extraño, porque tintineaban de una forma tan irregular y a la vez tan rítmica que parecía que cuando el señor hablaba y se quedaba callado, estas cositas le contestaban, estas campanitas de viento contestaban a su plática del mismo señor. Y que llegó un momento en el que el señor se le vino a la cabeza a preguntar, ¿eres tú acaso? Dijo el nombre de la señora. ¿Acaso eres tú que me estás acompañando? Y que nuevamente estas campanitas empezaron a titilar. Estas campanas de viento era la única forma con la cual él se podía comunicar. Dentro de todas las situaciones, el señor un día le platicó a una de sus hijas lo que pues obviamente estaba sucediendo, lo que pasaba con con las campanas de viento y cosas así. Y resulta que su hija le comentó que no se equivocara, porque muchas veces algunas entidades, espectros, hasta los mismos demonios que se encuentran en los lugares como estos, pues obviamente trataban de confundir a las personas, ¿no? Trataban de confundir a las personas, tratando de comunicarse con ellos y absorber en cierta medida pues lo que es la, la energía de las personas. El señor dice que no le dio importancia, no le dio importancia a lo que sería pues obviamente este tipo de cosas, ¿no? Pero resultaba que conforme iban avanzando los días, su hija poco a poco le fue comentando muchas cosas más, ¿no? O sea, ya era una situación en donde la hija no le permitía, o sea, no le permitía como tal, pues, desenvolverse bien, ¿no? Y relata el señor que dejó de platicarle a su hija todo este tipo de cosas que pues obviamente hacía en el cementerio, ¿no? El señor, al ver todas estas cosas que pues obviamente sucedían en la tumba de su esposa, dice que empezó a acostumbrar a su esposa, dice que empezó a acostumbrar a una sensación extraña. Pero no era de miedo, era una sensación extraña.
como si fuera un confort que él no había pedido. Y entonces el Señor relata que después de estar ahí un buen rato, lo curioso fue encontrarse a su hija, aquella que le estaba diciendo el hecho de que no platicara con cosas en el cementerio, si escuchaba cosas, si escuchaba sonidos, voces o susurros. Entonces, cuando se dio cuenta, el Señor, la hija, estaba ahí con él y le dijo: ya sabía yo que ibas a estar aquí, ya sabía yo que aquí te iba yo a encontrar, en el cementerio. Y su papá le dijo: pues sí, es el único lugar donde alguien me presta un poco de atención. Resulta ser que, como les digo, pues esta familia, después de la pandemia, al sufrir esta pérdida de la esposa, la madre de familia, esta misma familia se fue desintegrando poco a poco. Y trataron de unirla, y más que nada el Señor, por lo que cuenta en su historia, trató de unirla. Sus hijos en esa situación de rebeldía, sus hijos en esa situación de no querer pasar tiempo con él, pues obviamente se fueron alejando poco a poco, ¿no? Esta única hija, que era una de las menores, relata el Señor que en esa ocasión dijo que iban a hacer todo lo posible por tratar de volver a unirse como antes, de volver a estar juntos, como familia. Sin embargo, las cosas que sucedieron después, pues no tienen nada que ver con una situación de familia, sino con situaciones extrañas y tal vez turbias o paranormales. El Señor relata que su hija... Buenas tardes. Buenas tardes. El Señor relata que su hija, con el paso de los días, con el paso de los meses, pues empezó a... O sea, ya no fue la segunda, esta es la tercera. Buenas tardes. Buenas tardes. Empezó a tener una situación extraña con ella, ¿no? Dice el Señor que quedaron de acuerdo para que cada fin de semana, por lo menos, cada 15 días o una vez al mes, fueran a visitar a su madre al cementerio. Y poco a poco se empezaron a acostumbrar a esta situación. Miren, esto es algo muy interesante. Como les decía, aquí en México se acostumbra mucho a esto. A las situaciones de venir a adornarle a los familiares con alguna que otra flor de cempasúchil. Y hay muchas creencias, ¿no? Se dice que, ahorita seguimos con esta historia, se dice que en México el camino de flor de cempasúchil es un puente que conecta el mundo de los vivos con el mundo de los trascendidos. Y que gracias a él, todos nosotros cuando trasciendamos en algún momento, vamos a poder llegar a poder cruzar esta línea tan delgada entre estos dos mundos. Y de esa forma poder venir a disfrutar, aunque sea un día, unas horas, de nuestros familiares, de las comidas y regalos que todos ellos nos tienen preparados aquí, en este plano. Y es muy interesante ver cómo estas creencias, estas situaciones siguen vigentes hoy en día. Cosas muy interesantes, ¿no? El hecho de poder estar en contacto tan cercano con el trascendimiento. Bueno, el chiste es que el Señor relata que poco a poco empezaron a ir y a deambular en este cementerio para poder visitar a su esposa. En una de esas tantas ocasiones que el Señor pues iba con su hija al cementerio, relata que su hija de un momento a otro empezó a extrañeza, curiosidad, al mismo tiempo de tristeza. Cuando sucedió esto, el Señor relata que le preguntó qué era lo que estaba sucediendo. ¿Qué está sucediendo, hija? O sea, ¿por qué estás llorando? Y después de esto, la hija le contestó que había escuchado a su madre. Después de muchos días, después de muchos meses de estar tratando de reconciliarse la familia, el Señor dice que su hija pudo escuchar la voz nítida y vívida de su esposa hablándole ahí. Cuando le preguntó qué era lo que estaba escuchando o qué era lo que, pues obviamente había escuchado, el Señor dice que su hija había escuchado la voz de su esposa decirle que estaba triste y que pues obviamente no le gustaba verlos así. Fue lo único que le dijo aquella voz esa tarde en el cementerio.
Y al final de cuentas, ahí se quedó. Ahí se quedó con esa situación el señor. Pero relata que después de eso su hija trató de poder decirles que lo que estaban haciendo, aquellas peleas, aquellas situaciones pues fuertes que había vivido a lo largo del trascendimiento de su madre, pues obviamente no tenían por qué ser así, porque su madre estaba triste, ¿no? Pero esto generaba una situación de extrañeza para todos ellos, porque en su mayoría la familia no eran totalmente creyentes pues sí, de lo paranormal. Ellos no creen que después de esta situación del trascendimiento exista pues algo más. Así fue. Entonces, como les digo, pues esta situación generó en ellos mucha tristeza y muchos problemas. Pero lo interesante de esta historia, como les digo, lo interesante de esta historia es el hecho de que aquellas personas que no llegan a creer que los familiares que llegan a trascender o que las personas que en algún momento trascienden puedan comunicarse con nosotros de alguna manera. Y pues este señor nos deja claro que en muchas ocasiones uno trata de buscar a sus seres queridos trascendidos. Sin embargo, hay otros que tal vez los puedan escuchar y no necesariamente aquellos que pues, obviamente están en búsqueda de un contacto más cercano con aquellos familiares. Y como les digo, de estas hay muchas historias, muchas historias, muchos relatos que hablan de estos temas. El siguiente relato que me gustaría platicarles es el relato de un muchacho que dice que hace unos años, cuando él era joven, para acortar un poco el paso de lo que sería su camino hacia su casa, cuando él venía de la escuela, él cruzaba por un cementerio. Y él dice que esta historia me recuerda mucho a una tumba que se encuentra por aquí. Y ahorita se las voy a enseñar. ¿Por qué? Porque él dice que cuando cruzaba por este lugar, por el cementerio, en esos tiempos había una tumba que tenía una banquita en ese lugar. Y esta tumba, pues obviamente se veía que la venían a cuidar bastante, ¿no? Pero el muchacho relata que en muchas ocasiones a él le gustaba mucho ir al cementerio. Le gustaba deambular por el cementerio, estar por ahí. Miren qué tumba tan más curiosa, ¿no? Un camión y unos escapes. Entonces el muchacho dice que de todas esas ocasiones que cruzaba por el cementerio, a veces llegaba a ver una persona sentada con traje café en esa tumba y que se le hacía muy extraño. Él nunca le dijo buenas tardes o cómo se encuentra o cosas así. Entonces, pues, en esa situación, él relata que siempre que pasaba, lo único que podía ver era la parte trasera de este señor. O sea, lo que sería, pues, la espalda del mismo señor. Y relata algo muy interesante. Que conforme, pues obviamente él estaba por el cementerio, siempre que iba solo, lo llegaba a ver. Y en muchas ocasiones, cuando iba con algunos de sus amigos, nunca tuvo la oportunidad pues ahora sí que de poder ver a sus amigos y de también ver a este supuesto señor que siempre estaba de traje café ahí en ese lugar. Sin embargo, se le hacía muy extraño esta situación, ¿no? Porque siempre era cuando él estaba solo, cuando él acudía al cementerio solo, hasta que dijo que una vez el muchacho venía en su bicicleta y entonces empezó a deambular por el cementerio, así, calles como estas, ¿no? Calles así muy parecidas a estas, y que de pronto vio al señor. Entonces, por primera vez trató de acercarse a él, trató de acercarse para ver cómo pues ahora sí que cómo era el señor, netamente. Sin embargo, se llevó una sorpresa al darse cuenta que este señor no estaba. Cuando se fue acercando a la tumba,
donde pues obviamente siempre lo veía, una banquita, así tal vez, una banquita en ese lugar. Y de un momento a otro, cuando el muchacho se fue acercando poco a poco, se dio cuenta que aquella figura con ese traje café no estaba. Aquella figura tal vez era una situación de su imaginación. Sin embargo, él dice que esto le pasó aproximadamente a los 13 años, 14, porque venía de la secundaria. Y pues obviamente tenía que cruzar por ese lugar. Pero el muchacho relata que esa no fue la única ocasión que pues obviamente acudió al panteón, porque cada que pasaba por ahí era una forma de poder, pues ahora sí que evitar, cortar camino para llegar a su casa. El chico dice que esa fue una experiencia bastante extraña, hasta que le empezaron a suceder cosas muy curiosas. Y con curiosas me refiero a que el chico dice que en una ocasión se le ocurrió acercarse a esta tumba y sentarse en aquella misma banca en donde veía la figura de aquel ser que estaba sentado. Relata el muchacho que cuando se sentó en la tumba, sí le dio miedo. Se sintió una situación de extrañeza porque no sabía qué era lo que podía pasar, ¿no? Él hablaba de tal vez una situación de un fantasma, un espectro, un trascendido, un descarnado, algo así por el estilo, pero era tan tangible que lo podía observar hasta el color de su traje, de este señor. Cuando se sienta el chico, dice sentir una sensación extraña, como si algo lo estuviera deambulando alrededor, y más que deambulando, como si algo lo estuviera acompañando. Cuando el chico siente esto, él relata que se puso de pie, agarró su bicicleta con la que comúnmente andaba y se fue. Después de eso, el muchacho empieza a relatar, como les digo, cosas muy curiosas, porque aquí es en donde él dice que su bicicleta la dejaba acomodada en un lugar, ahí en el patio de su casa. Y al otro día, cuando la iba a buscar, se encontraba con que la bicicleta ya no estaba en el mismo lugar, sino que la bicicleta ya estaba puesta en otro lado. Y así poco a poco, cosas muy curiosas, en donde le preguntaba a su madre, oye, ¿tú moviste mi bicicleta? ¿O tú la acomodaste? Y pues la madre con una situación de extrañeza, ¿no? Claro que no, yo no la moví, yo no hice nada. Yo no hice nada. Obviamente pues porque el muchacho pues la dejaba ahí acomodada, ¿no? O sea, cuando la dejaba acomodada era una situación de ¿sabes qué? Pues yo estoy dejando la bicicleta aquí y de un momento a otro ya no la encuentro. El chico relata que esa no fue la única cosa extraña que le pudo pasar, porque después en su mochila, porque él relata que tenía un morral con el cual pues iba al instituto, a la escuela, y que en su morral en muchas ocasiones pudo llegar a observar lo que sería tierra, así como tal, puñados de tierra, como si alguien le hubiera echado puñados de tierra dentro de su morral. Y aparte de eso, pues una situación muy curiosa, ¿no? Que el morral estaba completamente sucio, como si lo hubieran bañado de tierra. Le empezó a preguntar a su madre pues, qué era todo eso que estaba sucediendo. Su madre, pues, no le daba importancia y le decía que posiblemente no se había dado cuenta de que su morral lo habían, pues, obviamente lo habían tirado en algún lugar, o que se le había caído, o que él se había ensuciado ahí. Pero el chico, pues, sabía plenamente que no era de esa forma, sino que era una situación más allá, ¿no? Más allá, muy extraña. Relata que un día, llegando a su casa, después de la secundaria, nuevamente pasó por el cementerio, sin más, como cualquier otro día, deambulando por el cementerio. Y en ese momento, cuando llegó a casa, el muchacho relata que lo único que pudo ver a la hora de abrir su zaguán fue una silueta de un señor canoso, que en la parte de arriba estaba un poco calvo y que tenía poco pelo, pero completamente canoso en algunas zonas y en otras con un cabello, pues, sí, más bien en algunas otras sin cabello. Y cuando lo ve, se da cuenta que esta persona tenía el mismo traje café que veía cuando pasaba
a este señor en el cementerio. Y entonces de esa forma el muchacho dice cerrar la puerta rápidamente del zaguán e irse de ese lugar. El señor, hoy en día, dice que fue una experiencia muy extraña, porque de pasar y ver comúnmente en una tumba de un cementerio una figura con un traje café, a observarla dentro de su casa, fue algo muy diferente. Esta historia no termina ahí, amigos, porque ya las cosas ya no solo le pasaron a... Esta es una plantita aquí en México que se utiliza mucho dentro de las situaciones de cuando vienes al cementerio o situaciones de limpias y eso. Aquí en México nosotros la conocemos como ruda. Es una plantita que nos ayuda bastante. Tiene un olor fuerte, es una planta amarga, pero sirve para muchas cosas, por lo menos aquí en México. Entonces, pues, como les digo, el muchacho relata que eso no fue lo único extraño que pudo pasar, sino que en su casa, él es hijo único, pero en su casa empezaron a suceder cosas, pues, muy extrañas. Y él relata que en una de esas ocasiones, mientras se encontraba en su casa, escuchó un grito. Naturalmente sabía de dónde venía ese grito. Claro estaba, era de su madre. El grito era de su madre. Cuando se acercó a observar qué era lo que estaba sucediendo, la señora estaba de rodillas, sentada casi en el suelo. Y dice él, ya en ese tiempo iba en tercer año de secundaria. A él le seguían pasando todas estas cosas, de ver sombras. Seguía pasando por el cementerio y tenía unas situaciones extrañas. Escuchaba voces, susurros, algunos pasos. Y ahorita vamos a ir para una de esas historias. El chico, cuando se acerca a su madre, le pregunta qué era lo que había pasado. Y dice que ella estaba lavando los platos. Y a la hora de darse la vuelta, vio la silueta de un hombre con traje café. Así es. Vio la silueta de aquel personaje con traje café que el muchacho veía comúnmente. Y a la hora de ver esta silueta, la señora pues lo único que hizo fue sentirse extrañada. Y después de eso, cayó, asustada, en una situación pues de extrañeza, ¿no? Pero aquí es en donde surge una de las dudas más interesantes, ¿no? Cuando uno no cree en estas situaciones, como les digo, es cuando más les pasan, cuando más pasan estas cosas ahí alrededor. Entonces, como les digo, o sea, estas cosas que sucedieron empezaron a ocurrir comúnmente y ya no era una situación pues buena, lo puedo decir así. Buenas tardes. Buenas tardes. O sea, ya no era una situación buena. Entonces, pues cuando suceden estos eventos, el chico relata que en ese tiempo él iba ya en tercero de secundaria y hubo una ocasión que él pasó por el cementerio nuevamente para llegar a su casa. Venía con su bicicleta y entonces empezó a escuchar unos pasos extraños, como si algo viniera tropetando detrás de él. Y con tropetar me refiero a que no se escuchaban pasos humanos, eran como pasos animales, como pasos de algo que pues obviamente lo seguía poco a poco. El chico relata que en ese momento la sensación que tenía era de desesperación pura y dura, una situación que le generaba muchísima extrañeza. Y entonces se sube a su bicicleta y empieza a avanzar lo más rápido que podía en su bicicleta, para lo cual aquellos pasos tropetando venían más rápido cada vez. El muchacho relata que el cementerio por donde pasaba pues no era un cementerio exageradamente grande, sino que era pues un cementerio un poco pequeño. Y relata el chico que cuando empezó a avanzar en la bicicleta, sintió como una de sus llantas se quedó trabada. Cae el muchacho al suelo y lo único que alcanza a ver es un perro grande, negro, muy detrás de él, pero sentado,
No había nada siguiéndolo, no había nada. Lo único que relata es ver la silueta de un animal. Esto era de día, tarde. Entonces, relata ver la silueta de un perro que se encontraba sentado observándolo. Y él dice que cuando lo observó, sintió una sensación como si todo su cuerpo se quedara inmóvil en ese momento y aparte un escalofrío bastante grande, el cual lo hizo pues dejar de caminar. Cuando el muchacho reacciona, se pone de pie y se da cuenta que se había lastimado una rodilla. Y después de eso dice él que, pues obviamente a la hora de subirse otra vez a la bicicleta, nunca dejó de quitarle la mirada a este animal. Cuando se sube a su bicicleta y trata de ponerse en marcha, se da cuenta que el problema que tenía en la rodilla por el cual pues había caído no era un problema pequeño, sino que realmente era un problema grande. Se había lastimado de alguna forma la rodilla pues bastante fuerte. Entonces, no puede andar en su bicicleta. Se baja y observa para el lugar. Así, imaginen. Ahí al lugar, a lo lejos, un perro negro sentado. Ya no estaba. Aquel animal que había visto hace unos instantes ya no se encontraba ahí. Aquel tropetar que se escuchaba a lo lejos ya tampoco estaba. Pero era una situación muy extraña. Y ese fue otro de los relatos que teníamos preparados para todos ustedes. Miren estas capillitas, estas tumbas. Se ven bastante antiquísimas, antiguas. La verdad es que no se alcanza a ver de cuándo son. Pero creo yo que esta es la parte vieja del cementerio. Toda esta zona es la parte vieja de este cementerio. Entonces, pues me imagino que por lo menos deben de ser tumbas de algunos 50 años para atrás. Esta no tiene fecha. Esta tampoco se le alcanza a ver. No se alcanza a ver nada. Vamos a ver si por aquí nos encontramos una fecha que nos oriente aproximadamente de la temporalidad que tienen algunas tumbas por aquí. Esta es de 1913. 1900. No entiendo si sea 13 o 73. Ah, ya. Falleció en el 70. Bueno, trascendió en el 73. Sí, hay bastantes tumbas viejas, antiguas. Vivió 93 años aquella señora en este cementerio. Y pues la verdad es que sí tiene bastante tiempo. Este es del 1920. ¡Aso! No me hace caso. Del 1920 por ahí alcanzo a ver una. Y así sucesivamente. Déjenme decirles que las historias de los cementerios jamás nunca se van a acabar. Estas historias de aparecidos, trascendidos, toques, murmullos, pasos y siluetas que deambulan por estos lugares así, nunca van a desaparecer. Siempre va a suceder algo en este tipo de lugares, en los cementerios. Miren qué construcción tan interesante acabamos de encontrar. Rodeada de muchas piedritas de río. Y esta que ya vinieron a adornar, tienen ahí hasta sus fantasmitas y todo el rollo. No les digo, aquí en México por lo menos, es un lugar de mucha creencia en el trascendimiento. Estas son las antiguas paredes del cementerio todavía, adobe viejo. O tal vez está reconstruido, no sé, pero aquella sí. Miren. Ahí sí, un meche panteonero. Aquí se encuentran 4 personas en esta. 4 personas aquí en este lugar, por lo que entiendo. Bastante interesante, como les digo, pues hay muchas que se ven muy antiguas y hay otras que se ven muy nuevas. Miren, por ejemplo, aquella que tal vez ya está abandonada. Así, miren. ¿Sabe de cuántos años? ¿Sabe de cuánto tiempo? Porque pues
mucha gente olvida a sus familiares, ya no viene. O por ejemplo, este montículo lo más seguro es que sea de alguna persona. Sin embargo, pues con el paso de los años ya no hay nada. Y como les digo, pues estas historias siempre tienen connotaciones muy extrañas, ¿no? O sea, el hecho de poder ver sombras y cosas así. Y fíjense que me gustaría recordar mucho una historia que mandaron ya hace bastante tiempo. Es una historia, y esto porque la verdad esta historia está muy interesante. Es una historia de uno de los veladores de un cementerio que mandó hace tiempo, no sé si su hijo, algún sobrino o alguien así por el estilo, pero lo mandó. Cuando yo empecé a leer esta historia, se me hizo muy curiosa y muy interesante. El señor relata que tenía aproximadamente 65 años, si no estoy mal, al recordarlo, pero que cuando empezó a trabajar en el cementerio, tenía algunos otros compañeros en donde rolaban los turnos por los cuales trabajaban en el cementerio. Y relata lo siguiente. Dice que en una ocasión, ellos pues obviamente tienen un grupo de WhatsApp en donde se mandan mensajes, avisando si hay alguna novedad o alguna situación extraña que esté ocurriendo en el cementerio. Sin embargo, esa ocasión el señor no esperaba que a la hora de salir a hacer la ronda nocturna se encontrara con lo que sería una silueta, con una sudadera negra, unos pantalones negros en una de las partes del cementerio. A lo lejos el señor pudo alcanzar a ver lo que sería algún tipo de luz, como si fuera una veladora o como si fuera una situación de alguna llamarada. Se le hizo pues común. ¿Por qué? Porque por lo regular las personas dejan veladoras para sus familiares en este tipo de lugares, ¿no? Entonces el señor relata que no se le hizo muy extraño el hecho de que pues estuviera ese tipo de luz ahí. A la hora de ir acercándose poco a poco se dio cuenta que había una figura de rodillas en este lugar. Y cuando se acercó a la figura, le empezó a decir: «Hey, oiga, usted no puede estar aquí. Necesito que se vaya. Le voy a llamar a la policía, porque no puede estar aquí usted en el cementerio a estas horas». Y entonces la señora se levanta y lo empieza a amedrentar con palabras altisonantes. «No sabes quién soy, no sabes con quién te has metido, y yo te voy a trascender». El señor dice que cuando esta voz empezó a hablar, obviamente él sintió una sensación de extrañeza, una sensación de miedo. Se aleja de la persona y de esa forma es que va para la parte de la oficina, le marca a los oficiales. Cuando llegan los oficiales, ya no había nadie en el cementerio. Ya no estaba esta persona donde la había visto en ese momento. Sin embargo, eso le generó a él una situación extraña, ¿no? Poco a poco el señor, pues, siguió trabajando en este lugar. Y conforme iba trabajando el señor en este lugar, dice que nuevamente, al salir a hacer su ronda, volvió a encontrarse con la misma figura en uno de los lugares del cementerio. Y entonces, a la hora de acercarse a este lugar, el señor relata que nuevamente era la misma persona, con la misma voz. Cuando se levanta, le dice lo mismo: «Te voy a trascender. Yo me voy a encargar de desvivirte. Tú no sabes con quién te acabas de meter. Lo único que estás haciendo es venir a interrumpir mi trabajo». Y después de esto, el señor dice que, pues obviamente, él se sacó de onda. Se va de ese lugar y entonces va a lo que sería pues la parte de su oficina para poder llamarle nuevamente a las autoridades. Y entonces, pues de esa forma, alejarse de esta situación, ¿no? Pero aquí hay una situación complicada o compleja. ¿En qué situación acabamos de vivir en este momento? Viene ingresando el cuerpo de alguien al cementerio. Es una situación compleja en estos días. Entonces, bueno, el señor relata que cuando le marcan nuevamente a los oficiales, pues los oficiales no llegan al instante, sino que solamente llegaron mucho después. Cuando llegan a este lugar, se da cuenta que nuevamente no hay nadie. Pero de aquí en adelante empiezan a suceder las cosas extrañas. El señor relata que en aquella pequeña oficina donde él se quedaba porque era velador del cementerio, empezó a escuchar cómo rasgaban las paredes. Y él dice que su oficina era de bloc y que se escuchaba netamente cómo es que rasgaban estas paredes. Con algún tipo como de fierro o algún tipo de uñas rasgaban las paredes.
Poco a poco se le caían ciertas cosas dentro de la oficina. Y el señor empezaba a empeorar. Y esto era de salud. Conforme iba empeorando de salud, el señor relata que obviamente se empezaba a ver mal, demacrado, cansado, ojeroso, y empezaba a bajar de peso el señor. En esa situación, relata que empezó a observar la figura de un perro. Un perro, igualmente que la otra historia, de color negro. Entonces, dice que si el perro lo llegaba a ver por allá, al fondo del pasillo, cuando trataba de acercarse a este perro, a la hora de llegar a ese lugar, no había nada. Y si volteaba para el otro lado, el perro ya se encontraba de aquel lado, en la otra punta de el mismo pasillo. El señor dice que después de esta situación, su salud empezó a empeorar de una forma bastante fuerte y brutal, lo que generó en él, pues, hablar con su esposa. Su esposa de la misma forma, lo veía cansado, lo veía, pues, obviamente desgastado, y le preguntaba que, pues, obviamente, qué era lo que le estaba sucediendo, ¿no? El señor no sabía qué le estaba pasando. Entonces deja de ir a trabajar. Y después de esta situación, buscan a una chamana o curandera que lo pudiera ayudar. Y relata la narrativa de esta persona, que cuando acudieron a este lugar, aquella persona que se dedicaba a la chamanería o limpieza, le dijo que él tenía un trabajo muy fuerte de magia negra. Y que lo más seguro es que pues obviamente lo quisieran trascender. Le dijo la señora: yo no sé qué tipo de trabajo tú tengas, pero lo que sí sé es que es algo muy pesado y muy fuerte. Entonces, vete, yo voy a trabajar contigo, voy a hacer una limpieza y voy a hacer un trabajo energético. Voy a tratar de investigar cómo y cuándo es lo que sucedió. Y es en donde el señor se sorprende más por las palabras de esta bruja o de esta chamana. Y le dice: lo más seguro es que tú te hayas topado con alguna persona que maneja magia negra o brujería. Y me imagino que te confrontaste con ella, por eso es que quiere desvivirte. Y entonces el señor, en su narrativa, dice que pues esta situación lo sorprendió, lo dejó bastante sorprendido, porque no esperaba que alguien adivinara por lo que había pasado aquella noche. Poco a poco pasaron los días. Aquella bruja o chamana le dijo que lo buscara después de 3 días y que llegara a su consultorio. La señora nunca lo buscó y él tampoco lo hizo. Pasó el primer día, pasaron 3 días, pasó una semana y pasó la segunda semana. Después de esta situación, el señor relata que su salud empezó a empeorar de una forma bastante brutal. Aquel perro que veía y pensaba era una ilusión, ya sea de sus males y cosas así, seguía apareciendo. Aquellos toques extraños, aquellos susurros y voces que él sentía en algún momento mientras se encontraba solo, seguían sucediendo, al igual que esos escalofríos bastante fuertes que recorrían cada una de las partes de su cuerpo, seguían apareciendo. Y entonces el señor le comenta a su esposa que qué había pasado, que si aquella chamana o bruja había ido a buscarlos. Y resultaba que no. Su esposa le dijo que no había ido nadie a buscarlo. Y en esa narrativa es cuando el señor comenta con su esposa si sería buena idea poder ir a buscar a esa bruja o chamana en su despacho. A la hora de ingresar al despacho, se encuentran con una situación bastante peculiar. Resultaba ser que aquella bruja o chamana, que pues obviamente le había ayudado en algún momento y que le había tendido la mano, pues resultaba estar en cama. Cuando ingresan a su casa de este personaje, que sería la bruja o chamana, relata a aquella persona que se le hizo muy extraño verla en cama y le dijo que pues lo perdonara porque no había podido hacer nada, porque resultaba que aquel trabajo de brujería o magia negra que le estaban haciendo era una situación tan fuerte. Y lo voy a decir tal cual está en su narrativa de esta persona. Dice que aquella chamana le comentó lo siguiente: discúlpeme, señor, pero la verdad es que
Mire cómo me tiene esta bruja, esta persona que le hizo su trabajo. Mire cómo me tiene. Estoy debatiéndome entre la vida y trascender. No sé perfectamente cuál sea aquel trabajo que le hicieron por el cual usted esté mal. Sin embargo, sé más o menos el lugar por donde está enterrado, porque lo que sí sé es que lo enterraron, y lo enterraron en el cementerio donde usted trabaja. Voy a decir más o menos el lugar, pero no sé perfectamente cuál sea la ubicación. Lo que sí es que debe de buscar algo por ahí. Y entonces el señor relata que así lo hizo. Fue a aquel lugar donde le había avisado, y en una de las partes del cementerio, así, entre la tierra, se veía removido. Y ahí es en donde él se dio cuenta que pues tal vez aquello había sido la situación que le estaba generando tantos problemas de salud. Dice el señor que cuando destapó este cúmulo de tierra, se encontró con un trabajo de magia negra, brujería. Aquella chamana o curandera le dijo cómo deshacerse de él para que se librara de todos esos maleficios y males que él tenía. Lo desentierra, lo quema, lleva algunas plantas y algunas cosas que la misma bruja le había dicho. Y de esa forma es que el señor termina con esta historia, quemando aquel trabajo de magia negra o situaciones fuertes que había vivido en ese momento. Y el señor relata que dejó de trabajar en aquel cementerio donde le estaban pasando tantas cosas extrañas y tantas situaciones maliciosas. Espero, amigos míos, que les haya gustado esta pequeña plática deambulando por el cementerio, que les haya gustado esta pequeña narrativa que tuvimos para todos ustedes. Comúnmente no lo hacemos, pero ya que estamos en vísperas de los días de los trascendidos, espero que pues lo hayan disfrutado bastante. Hayan disfrutado de esta plática, de estos relatos, de estas experiencias de los seguidores, que pues obviamente tienen que ver con estas situaciones de los cementerios. Sin más por el momento, yo me despido. Espero que lo hayan disfrutado mucho y recuerden seguirme en todas las redes sociales, de la misma forma como Biografía del Misterio. Y pues recuerden que el único lugar donde tengo un nombre distinto es en Spotify. Ahí me puedes encontrar como Biografía del Misterio, Relatos. Y así, ahí puedes encontrar bastantes capítulos, así como en YouTube, que hemos subido algunos de los relatos. Pues obviamente nos comentan los seguidores, leyendas y mitos que hemos podido investigar y que hemos podido recopilar a lo largo de estos tiempos mientras iniciamos con este gran proyecto. Bienvenidos a todos los nuevos. Muchas gracias a Kirei Díaz, que nos está acompañando. Gracias a Sandra, que también está aquí con nosotros. Y bienvenido a Gerardo Carmona y la familia de Biografía del Misterio. Cuídense mucho. Gracias, Chaniel. Si es que podemos hacer transmisión más tarde o más noche, pues la vamos a hacer. Si es que no, pues nos estaremos viendo. Muchas gracias al buen Sata, también para Black Moon, que nos estuvo acompañando, al igual que para Adris y Alma. Espero que sí lo hayan disfrutado, chicos. Espero que se la hayan pasado muy bien con estos relatos, con estas historias. Y pues, ya que estamos en vísperas de estas situaciones de la familia, pues obviamente creo yo que son momentos para disfrutar, son momentos para pasar a gusto aquí entre todos nosotros y pues también con situaciones así, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí en los comentarios? Pues creo que ya nada, ¿verdad? Ya no tenemos nada. Bueno, chicos, me despido. Muchas gracias a todos los que nos enviaron sus regalos, en serio. Esto nos ayuda mucho para seguir trayendo más contenido como este y pues obviamente nos motiva más a traer contenido. Miren, aquí pensé que habían enterrado a alguien, pero no. Nada más es un cúmulo de tierra. Muchas gracias para Ana también, que nos está acompañando. A las personas también antiguas en este canal, Gracias por mandar sus regalos, en serio. Y gracias a Ana también. Espero que se la hayan pasado muy bien. Cuídense mucho, chicos. Y pues como siempre, despedirme de la misma forma que todos los días, chicos. Deseándoles mucho éxito, deseándoles muy buenas vibras, que les vaya increíble en todo aquello que ustedes quieran hacer. Y pues de esa forma es que nos vamos a despedir. Ya nada más voy a salir del cementerio y ya me voy a despedir.
Pero en esta situación, ojalá que si en estos días hay alguna oportunidad o posibilidad de venir en las madrugadas, estaría muy interesante para que podamos pasar un rato aquí todos nosotros investigando todo este tipo de temas, ¿no? Y contando más que nada las experiencias de los seguidores en los cementerios, porque todavía hay más experiencias. Cuídense mucho y que les vaya súper bien en su día. Ya casi fin de semana. Lo estamos viendo y se despide ahora sí su amigo Biografía del Misterio. Cuídense mucho.